Hola, buenas noches. Mi nombre es Maribel. Yo soy la pastora Maribel del Ministerio La Sangre de Cristo Tiene Poder. Yo le voy a contestar una pregunta que me preguntó una persona. Te voy a contestar la respuesta. Me preguntaste qué significa la idolatría. Idolatría en la Biblia. La idolatría bíblicamente es categoría amplia de acciones, actitudes que incluye adorar, reverenciar o rendir honores religiosos a cualquier objeto, persona o entidad que no sea el único Dios verdadero. También incluye actos impuros, incorrectos o inapropiados para adorar al verdadero Dios. La adoración ofrecida a un objeto falso es la forma de idolatría más evidente y fácil de reconocer. La adoración de ídolos es solo una parte de la idolatría en el mundo bíblico. En muchas oportunidades se adoraba a otros dioses por lo activo de los ídolos o las imágenes, sino por un percepción equivocado del poder de Dios. El problema constante de la idolatría en el Antiguo Testamento corresponde a los dioses de la naturaleza y de la fertilidad, los Baales y Astarot, Anat, Astrate, representantes masculino y femenino de la producción y el crecimiento, la comprensión de la forma básica y la naturaleza. Este tipo de idolatría se hizo clara con los descubrimientos Ujarit y su consiguiente estudio e interpretación. Era generalmente de la creencia de que Baal tenía influencia sobre el crecimiento de los cultivos y la reproducción de todos los rebaños. Muchas formas de dicha idolatría incluían actos sexuales, actividades aborrecibles para los reyes del Antiguo Testamento. Pero el atractivo y la práctica de estos rituales probablemente continuaban en razón de afamado poder de Baal en esas áreas tan entretejidas con la vida y el sustento de los antiguos hebreos durante el periodo de poder del gran imperio asirio en el mundo antiguo. Parecía que incluso los hebreos creían que los dioses asirios tenían más poder que Jehová, que el Dios de Israel. De modo que comenzaron a adorarlos. El profeta Sofonías, que vivió y profetizó en ese tiempo, condenó a los que se postraban en la terraza ante el ejército del cielo. Dice en Sofonías, capítulo 1, versículo 5, en la Biblia, asociada. Este tipo de adoración se encontraba la perspectiva bastante generalizada en el mundo del Antiguo Testamento, de que un Dios poseía su propio territorio y que fuera de dicho territorio era relativamente imponente. Tal vez la afirmación directa de esta creencia se vaya en la historia de Naam. Podemos ver Naam, Segunda de Reyes, capítulo 5. Especialmente en el versículo 17 lo vas a encontrar. Después que el comandante sirio fue sanado de la lepra, si recuerdan cuando el profeta le mandó entrar al río 3 veces, él no quería ir, pero al final aceptó, entrando 3 veces y salió y fue sanado de la lepra. Después que el comandante sirio fue sanado de su lepra, pidió cargar de un par de mulas con tierra de Israel para llevársela a Siria y poder adorar allí al Dios verdadero. Él quiso llevar tierra, llevó tierra y quería adorar al Dios verdadero. Él pensaba que con esa tierra
pues Dios iba a estar ahí en esa tierra porque él vio que ahí se sanó. Los numerosas referencias a dioses falsos y obviamente idolatría en el Antiguo Testamento junto a la casi total ausencia del tema en el Nuevo Testamento podría sugerirse en que el mundo no testamentario no hubo demasiado problema con otros dioses, pero eso está lejos de su verdad. Como dice, en el mundo primero siglo estaba lleno de religiones ajenas al judaísmo. A falsos dioses seguían siendo un problema religioso. Todavía abundaban los dioses nacionales nativos y los dioses de la fertilidad. O sea, la fertilidad le llamaban diosa, similar a Baal, Astoret, del periodo del Antiguo Testamento. Además, había una nueva fuerza constituida por las religiones del misterio. Las religiones estéticas que se encontraban en la esperanza de vida después de la muerte. Los misterios del Orfeo y el Oasis eran quizás los más comunes. La adoración a los emperadores era una serie de desafíos en la época de la iglesia primitiva. A los gobernadores, ellos querían que se les adoraba. Y eso también es una adoración pagana, también Dios no la admitía. Probablemente la mayoría de los romanos veía el culto al emperador como una simple impresión de patriotismo y lealtad al Estado. No obstante, el patrón cristiano era dada al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, dice en Lucas, capítulo 20, versículo 25. Con frecuencia los cristianos se enfrentaban con órdenes imperiales de la participación en este tipo de idolatría. Negarse podría desencadenar castigos severos, incluso la ejecución en los últimos tiempos. O sea, si se negaban, hasta los podían ejecutar, los podían matar, porque era una orden del gobernador que lo tenían que adorar. En los últimos tiempos, en el Antiguo Testamento, en los años siguientes, el mitratismo se convirtió en el principal competidor del cristianismo. Este culto pagano a Mitra, la diosa Mitra, representado por el sol, o sea, tenían que adorar al sol, Invictus, el sol invisible, así le llamaban, era un poderoso desafío para el cristianismo, por ser una religión exclusivamente masculina, que destacaba poder y fuerza. El mitratismo era particularmente popular en el ejército romano. Ellos eran particularmente, o sea, adoraban eso. La idolatría no se centra necesariamente en la práctica de cultos paganos o idolatras. A menudo es un problema para quienes proclaman adorar al Dios verdadero. O sea, adoran a un Dios que no es Dios verdadero y ahí está la idolatría. La idolatría es el tipo de generalizado, dice, cierra porque desobediencia deliberada e internacional. Su presencia en la Biblia se extiende desde la desobediencia del ensalvamiento personal en el huerto de Edén hasta un acuerdo acomodativo típico. Con el culto del emperador, otras religiones paganas que aparecen en Apocalipsis. En el diálogo se trata la forma básica de la idolatría. En Éxodo 20, no tendrás dioses ajenos delante de mí, dice